Y para dar inicio, me gustaría presentar a la ponente que estará con nosotros compartiendo de alguna manera sus conocimientos, su experiencia y también su perspectiva respecto a la innovación en trabajo social, que es la directora de la Escuela de Trabajo Social de la UMPA, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de Río Turbio, Argentina. Ella es licenciada Giselle Elvira Barbosa, y me gustaría, por favor, que pueda acompañarnos con su cámara y comenzar a dar una introducción, si desea, sobre su persona, y ya comenzaríamos a debatir y dialogar sobre el tema. ¿El licenciado se encuentra en la sala? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, sí, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, realmente me encuentro muy agradecida, muy contenta de poder estar acompañando en esta actividad académica que reúne muchos profesores, muchos profesionales, muchos alumnos de distintos países de Latinoamérica. Y bueno, realmente también felicitarlos a todos ustedes por esta gran iniciativa que, bueno, ojalá sea continua, que podamos seguir aunando con mayores fuerzas, poder también nosotros desde nuestro lugar como docentes contribuir a que todo este tipo de actividades y eventos puedan ser cada vez más frecuentes y que, bueno, lleguemos a legitimarlo de alguna manera y tener encuentros más que nos reúnan más de manera más pronta, pensando también en las problemáticas sociales que vivimos, que evidenciamos y que obviamente eso nos compete a todos. Y en ese caso también pensar que este tiempo de la pandemia que nos unió a todos en gran manera, pensando desde las políticas públicas, de las políticas sociales, que sí, en verdad tienen una gran movida que realizar, un gran trabajo para hacer, porque fue en este momento, en el momento pasado, el año pasado, que seguramente cada uno desde su país pudimos ver las entrecrucijadas y las problemáticas que cada una ha tenido, ¿no? Y en este punto también pensar en esta exponente tan grande, en Teresa Matus, en cómo desde su teoría, desde su practicidad, nos habla de poder siempre estar movilizados, que el trabajo social en ese sentido es un gran activista, un gran cientista social y siempre también, y eso lo dejo como parte de lo que tengo desde que acuné siempre desde mi formación de trabajo social, el tema de la investigación social, que justamente, tal como también la anterior ponente mencionó, la investigación social tiene que ser en sí una herramienta a diario. Si bien tenemos en la carrera investigación 1, investigación 2, tendremos de distinta manera categórica como la mencionamos, y por ahí he notado tanto en mi formación de grado como en continuo con el trabajo con otros docentes y trabajadores sociales, que a veces a la investigación social técnicamente como que la hacemos a un lado. No a un lado de una manera denotativamente nula, sino pensándola en que nosotros somos de hacer ese diagnóstico social, obvio, porque para cada intervención lo tenemos que hacer. Pero la investigación social lleva a puntos muchos más elevados. No solamente refiere a hacer una observación y sobre eso buscar las consideraciones problemáticas y pensar programaciones y planificaciones, sino también tiende a que hagamos informes de resultados. Entonces, desde ese lugar, y pensando a mucho más, porque siempre la investigación que deja resultados abiertos, donde obviamente siempre van a haber dinámicas que se van modificando, tal como la historicidad misma lo es, y sobre ello llegar a acrecentar más. ¿Sí? Nada es acabado, nada es fundado en ese sentido. Entonces, por ahí
mira, me recorrí con la presentación mía, pero lo llevé más a un punto, quizás pensando en ustedes y pensando también en mí, porque si bien ustedes están en este proceso hoy de formación de grado, nosotros también como docentes estamos certeramente siempre en constante actualización. Y eso también es otro punto que Teresa Matus nos plantea. La actualización tiene que ser constante. Y en eso también es importante aclarar que nos debemos, quizás, y esto va por una parte de autorreflexión, de autoanálisis que tenemos que tener siempre, que a veces como que tiramos un poco a la mecanicidad, ¿sí? Y eso es una cuestión también de pensar en que problematizar esas cuestiones de manera crítica, autocrítica, genera también que nosotros podamos movilizarnos y poder decir, bueno, esto tengo que modificarlo, porque somos personas, somos sujetos, estamos imbuidos en un escenario social con millones de problemáticas, problemáticas que nos acaecen a todos, como también problemáticas personales, situaciones a veces nefastas en las propias instituciones sociales, laborales que transitamos, y que muchas veces eso nos deja como en bajo, digamos. ¿En bajo en qué sentido? Nos quita a veces los sueños. Y esto es importante porque si uno piensa en nuestro rol como trabajador social, qué lindo es ver que siempre que leemos un exponente hermano nuestro, un trabajador social, siempre hablamos de la emancipación, de los sueños, de la libertad y de la pasión por el otro, de la pasión de que brindemos y de que seamos en realidad, como decirte, un facilitador para esa otra persona. Pero tampoco para verlo como beneficiario, que es una cuestión también que lo menciona en repetidas veces Matus. Y que también nosotros, si vamos al caso argentino, nosotros también con los programas sociales, las políticas públicas, aún hoy, pensando en un momento donde hablamos de derechos y legislaciones que tienen un enfoque de derechos, seguimos todavía mencionando, seguimos repitiendo mecánicamente esa palabra, ¿sí? Si bien se ha cambiado, porque ciertamente antes hablamos, y te digo antes, por decirte un ejemplo, que en toda Latinoamérica sabemos, antes se hablaba de menor y hoy hablamos de niño, estamos hoy en realidad teniendo programas sociales que hablan de beneficiarios. Cuando con eso, con esa palabra tan categórica, es como que lo vemos como beneficiario de un plan, beneficiario como para ayudar, pero no estamos viendo quizás en la complejidad que ese sujeto no es solamente un simple beneficiario de un producto que le lleguemos a ofrecer, ¿sí? Como también hablar de sujeto vulnerado, que eso también es otra cuestión. Seguimos hablando de familias vulnerables, sujetos vulnerados, y a veces en esa frase, y esto porque yo trabajo en una localidad donde hay aproximadamente 10.000 habitantes, los sujetos lo escuchan. Entonces, al escucharlo, es esa la cuestión. O sea, a veces matamos con solamente esa palabra. Y sin darnos cuenta que ese sujeto tiene sus sueños, quiere crecer, quiere dejar de ser vulnerado. Entonces, creo que ese es el plano también cuando mencionamos esta cuestión de la autorreflexión, de la autocriticidad, de toda nuestra función. Porque en sí nuestra función es que está ahí, en el aquí y ahora, en ese escenario social, es la que nos va a marcar. Y es la que va a marcar el camino de cómo esa otra persona nos ve, de cómo esa comunidad nos siente. A la hora de hacer cualquier trabajo, lo digo, porque si bien yo te hablé del municipio donde yo trabajo, que trabajo en una comunidad de 10.000 habitantes con problemáticas que diversamente, o sea, son diferentes a las demás comunidades,
podemos hablar también en el plano del trabajo desde la universidad, donde tenemos trabajos de investigación, trabajos de extensión. Entonces, ¿cómo también nosotros, siendo el trabajador social, en un equipo interdisciplinario, también tenemos que llegar a hacerlo notar? Y ese hacer notar seguramente va a gustar. Y va a gustar porque, en el caso particular, me pasó porque en mi formación de grado he trabajado con sociólogos, con antropólogos, con psicólogos, y eso es notable. ¿Por qué? Porque ellos mismos te lo dicen, el mismo sociólogo a veces dice, sí, yo tengo la teoría, estudio la sociedad, pero vos tenés la riqueza de entenderla mucho más. Entonces creo que es ahí también, en esta cuestión de la transdisciplina, que también mucho Matus lo plantea, que tenemos que tener esa personalidad. Una personalidad que no es quieta, porque somos humanos, cambiamos, nos modificamos, pero que la pasión nunca termina de ser. O sea, la pasión es la que se tiene. Y es como tal cual decía el anterior ponente, o sea, nosotros estamos por las desigualdades sociales. Nuestra sangre son las políticas públicas, pero la pasión es a diario. La pasión es a diario es la que tenemos que fortalecer a pesar de las adversidades. Porque claro está, como vuelvo a reiterar, vos me hablabas de mi presentación y creo que va de la mano, al trabajar en un municipio, como muchos seguramente trabajarán, sé que están las alumnas de Río Grande, muchas, y muchas de ellas trabajan en municipios, notamos esa cuestión de falta de diálogo. Falta de diálogo en este sentido. ¿Por qué? Porque seguramente, no sé cómo serán los otros países, pero me imagino que igual, muchas veces cuando hablamos de posiciones en los gobiernos, de posicionamientos en lugares estratégicos, donde realmente lo social debería ya estar, digamos, brindar la calidad de vida, muchas veces en esos lugares no están las personas que deberían estar. Porque esa mirada de la que venimos hablando, de la que todos nosotros como trabajadores sociales conocemos, es la que debería fundar. Y no lo digo en un sentido de que no nos vamos a equivocar, eso no lo digo en ese sentido, sino que nuestra profesión aspira a que esa persona, a ese sujeto social, lo saquemos de ese lugar y que le brindemos esas alas y que le permitamos poder soñar. Entonces, desde ese lugar, creo, bueno, me complace poder estar bueno, poder brindarles mi herramienta. La verdad que me repasé con la presentación, pero va de la mano porque te planteé los lugares donde trabajo, un poco algunas cuestiones que presenta, ¿no?, Teresa Matus. No, al final de este momento, pues yo creo que hay ya temas sobre la mesa. Por ejemplo, el hablar de Sí, políticas públicas como esa oferta que el Estado debería de ofrecer, ¿verdad?, a los grupos vulnerados. De alguna manera se ha olvidado que el trabajo social tiene un rol muy importante, o el trabajador social o la trabajadora social, un rol muy importante en la investigación, como lo mencionabas. Esa investigación que, como bien Teresa Matus habla, de alguna manera visualizar la falla, de ver los puntos ciegos que esas ofertas públicas tienen, y que por no innovar con ese error o desde ese error se sigue repitiendo, y de alguna manera pues se sigue manteniendo el mismo sistema, y las personas empobrecidas no dejan de estar en esa condición. Por ejemplo, los que están en condición de calle también no dejan de estar en esa condición, porque no se innova desde un punto de partida donde se encuentra el error, por ejemplo, en la política pública. Y para continuar, yo creo que por ahí va a ir nuestra conversación ahorita. Pues hay un aspecto que me llama la atención, que es ver ese punto ciego, ver esa falla específicamente. Y no sé, me gustaría preguntarte seguir continuando la conversación, pues el innovar desde la falla, el iniciar a trabajar a partir de esos errores que se han tenido en la implementación,
¿Qué podría significar o qué nos demandaría a nosotros como trabajadores sociales? No solamente estar en el área de la gestión, no solamente estar en el área de la implementación de esa política, sino que también fortalecer, ¿verdad?, hasta cierto punto nuestra disciplina para que pueda intervenir de forma de investigación, de forma de análisis, de forma de crear nuevas propuestas, ¿verdad? Que hemos dado cuenta de que aquí en América Latina, a lo largo de los de diferentes países, pues la innovación que tenemos que hacer como trabajadores sociales y trabajadoras es más una innovación social que tecnológica. No hablamos de herramientas como la que estamos usando ahorita para conectarnos, sino que si lo miramos de esa manera, dispositivos, ya sea la cultura, una forma de trabajar con la gente, una forma de organizarnos, más social. Entonces, ¿qué nos demandaría esa innovación a partir del error o la falla que podríamos tener, que el Estado podría tener al momento de trabajar con grupos vulnerados? Sí, bueno, en realidad volviendo, una de las fallas que tiene, bueno, que en realidad lo que postula Teresa Matus es que debemos estar atentos y no caer en sesgos de repetir mecánicamente lo que está. En este caso, políticas públicas que nosotros al recorrer el barrio, al caminarlo, podemos dar cuenta que no tienen un funcionamiento como el que se espera. Y en ese caso hablamos también de que tienen que haber equipos técnicos preparados, fortalecidos, pero donde en ese caso la falla también está en que no se brinda desde el Estado un tipo de gestión de calidad. En ese caso podemos decir también de que existen profesionales también que no reciben un monto, por decirte, como se espera, donde tampoco se integran otros profesionales más. Y en ese caso las políticas públicas tienden a fallar. Es como decirte que en lo legal, en la escritura, es linda, ¿sí? Y esto que te decía recién de que hoy estamos en un momento, digamos, donde muchas legislaciones se han modificado y tienen este enfoque de derechos. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la práctica en sí, no funcionan. Y no funcionan porque ahí existen situaciones que no se dan. Y ese punto ciego en realidad es el no darse cuenta. Por eso Matus habla en ese caso de que el trabajador social también debe transformarse y poder no caer en ese sesgo de mecanicidad y de seguir repitiendo en el caso ponele práctico, cuando en realidad deberían haber rupturas. Y es ahí donde, habiendo crisis, diciendo, bueno, acá tenemos que cambiarlo, que esa sería la falla, ahí recién vamos a poder innovar. Innovar, que sería no olvidar lo anterior, porque eso bien claro lo dice Matus, no olvidemos, porque capaz, también pensando en la historicidad, muchos otros trabajadores sociales, muchos antecesores, han querido realmente lograr lo que siempre busca el trabajador social, que no lo ha podido realizar. Pero entonces de eso también nosotros poder sacar algo nuevo. Algo nuevo que en realidad, si lo llevamos también al plano de la historicidad y de la dinámica del contexto, siempre tenemos que estar pensándolo, porque la historia cambia, los sujetos se modifican y bueno, como sucederá en todos los países, cada vez nos encontramos con códigos que difieren. O sea, códigos que se escapan porque es pensar, por ejemplo, que antes, por decir un caso, el ladrón no robaba y no pegaba a un anciano. ¿Cómo hoy lo hace? O sea, códigos que se modifican y que cada vez van cambiando y que nosotros también debemos estar de la mano. Al hablar también de intervenciones, por ejemplo, un plan social en las escuelas, donde llevemos, por decirte, videos a los jóvenes para concientizarlos, videos críticos, videos, en el caso acá, fue un hecho muy en el 2001, el tema del asesinato de Darío y Maxi. Estos jóvenes que en realidad lucharon
tienen una gran historia en los jóvenes, porque fueron jóvenes exponentes de lucha en el momento muy grave que fue acá en Argentina. Y en ese momento, te hablo del año 2000, 2005, mostrar ese video a los jóvenes del secundario era como algo bueno. O sea, ellos lo escuchaban, lo entendían. Y llevar ese plano de esa acción al hoy, el joven de hoy no te lo ve. Entonces también, cómo pensar también programas de esta manera, programas educativos, que también debemos modificarlo a partir de esa historicidad que se va cambiando. En este caso, si pensamos en las fallas, Teresa Matus plantea mucho que esas crisis, lo bueno que tienen es que permiten la innovación. Es como decir que en realidad hablamos también de políticas y programas que están siendo programados, planificados por gestores que no están caminando el hecho social. Entonces, desde ese lugar, también nosotros mostrar esa diferencia y poder mostrarla, tal como ella dice, hablarla, porque bien claramente dice, seamos audaces, digamos, desafiémonos, eso es lo que en realidad nos llama en la intervención hoy. Porque si seguimos con esa continuidad de lo que se lanza, digamos, y no mostramos esa diferencia, no vemos la crisis, quizás imaginémonos que la intervención que tengamos va a ser simplemente asistencial y va a tener un objetivo como receta para todas las poblaciones o poblaciones objeto con las que trabajemos, cuando en realidad cada población tiene su particularidad. Hablar de innovación en sí es pensar en que tiene que tener un efecto social. Y ya decir efecto social claramente nos está diciendo un objetivo claro para el profesional. Muestras significativamente que este trabajador social tiene que estar consciente de esa realidad. Por algo también nos llama también a la actualización, a estar despiertos, a entender que en realidad la lógica capitalista hoy está avasallando con todo y en todo. Hasta obviamente, en las situaciones personales, cómo nos modifica. El hecho está en pensar cómo vamos a intervenir para que los objetivos que tengamos para cada intervención se den. Y ahí están las herramientas que poseemos todos. Y estas herramientas claramente, que unas son las políticas, bueno, ahí está el hecho también de pensar en que también tenemos que ser parte de esas planificaciones, para que no se vuelvan a cometer los errores anteriores. Y ahí también me pongo a pensar en el hecho de nosotros, en el caso de Argentina, con la ley federal, cómo eso también nos posicionó a que tengamos un derecho mayor a voto. Anteriormente, nosotros éramos simples asistentes sociales, donde lo que atendíamos ya todos, de la típica frase, vienen a quitarnos los chicos. Era solamente eso. Pero cómo después, con esta ley federal, ya legitimando la funcionalidad del trabajador social, nos permite ser parte de esas gestiones, de ser gestores de esos programas. Pero bueno, vuelvo nuevamente a lo mismo, el desafío también de que seamos escuchados y de que el Estado, o sea, los decisores de esas planificaciones, nos den ese lugar. Yo creo que ahí también está la estrategia, o sea, sabemos bien nosotros que todo tiene sus intereses. El mercado con la ganancia. ¿Cuál es nuestro interés? ¿No? Ahí está el hecho de pensar. Nuestro interés, si bien es garantizar esos derechos sociales en las personas y poder brindarle una mejora en la calidad de vida, seguramente vamos a tener que tener una máscara a veces. Pero esa máscara a veces, teniendo un objetivo fijo, nos va a llevar a lograr resultados. No me acuerdo qué texto ahora era ese, no me acuerdo si era Montaño, pero habla de esta cuestión de la máscara, ¿no? Porque obviamente estamos en el Estado, entonces los intereses están,
Pero bueno, vuelvo a nuevamente lo que dije en un principio. Si la pasión es esta a la que fuimos llamados, la meta va a estar y la vamos a llegar, la vamos a llegar. Muchas gracias, licenciada. Sí. Las realidades latinoamericanas y cómo desde cada uno de nuestros microespacios, en nuestros países y nuestras realidades, hay tantas diferencias, pero a la vez tantas similitudes en cuanto al accionar y sobre todo en nuestros contextos políticos, pero también en nuestros contextos como profesión, ¿no? En el caso de Argentina, como ya lo mencionaba, licenciada, decían que eran los trabajadores y las trabajadoras sociales quienes quitaban los niños, ¿no? Y solamente se reducía a esta función. En nuestro caso en Honduras, por ejemplo, seguimos siendo las personas que dan el descuento en el hospital escuela. Y eso bajo una perspectiva bastante compleja y cómo desde no reivindicar nuestra profesión desde lo latinoamericano también nos crea todo ese montón de sesgos, ¿no? Y es que tenemos muchas veces un trabajo social construido desde el capitalismo, desde el concepto que nos brindan las políticas estadounidenses y demás países que fomentan este concepto de lo que es el trabajo social y la innovación dentro de todo este proceso, junto con el proceso de colonialidad, tienen un papel tan importante, pero también hay en el tema de las políticas públicas, este proceso de ejecución y el no involucramiento nos deja como consecuencias bastante grandes. En el caso de Honduras, tenemos un país rico en políticas públicas para tirar para arriba, pero políticas que solamente están escritas en un papel de la manera más poética posible y en el momento de su ejecución totalmente inexistente. Tenemos desde la academia procesos de formación que están muy bien creados y pensados para la creación de las políticas públicas. Sin embargo, en los procesos de ejecución creo que la práctica se nos ha quedado como un poco corta. Entonces, en este sentido, representa para la academia muchos retos de poder empezar a diseñar los procesos desde la innovación. Me gustaría, licenciada, si nos puede comentar más o menos desde la academia cuáles serían estos retos para poder insertar estas pláticas, más que todo, dentro de nuestros espacios. Bien. Sí, vos decís en ese caso cómo podríamos nosotros, como trabajadores sociales, imbuirnos en la planificación de políticas, ¿o cómo? Perdón, desde la academia, cómo empezamos a tener estas discusiones dentro de los espacios y cómo es un reto, implica un reto para la academia empezar a hablar de la innovación. Bien, sí, bueno, en este caso, a ver, hay una pregunta, ¿no?, sobre eso que tiene que ver si los estudiantes, los futuros profesionales, están a la altura para insertarse en la complejidad de los fenómenos sociales hoy. Por un lado, a ver, Teresa Matus lo que nos plantea es la necesidad de hablar de la transdisciplina en un sentido de que cuando se hacen las prácticas preprofesionales y estamos yendo a una institución social X, tenemos los docentes que nos acompañan, ¿sí?, que nos guían, los docentes supervisores, pero a la vez hay un referente en el campo, ¿no?, un referente institucional. En ese caso lo que plantea, ¿no?, y lo que en sí, si uno le toma las leídas, yo la verdad esa parte me interesa también y lo pongo como autorreflexión propia para nuestra universidad. Plantea esta cuestión de que los referentes institucionales de campo no sea solamente uno o dos, sino que podamos tener numerosos, ¿sí? Yo sé que cuando hablamos también a la hora de ir al campo buscamos referentes de campo. Todos tenemos esa parte en lo que sería práctica 1, ¿no? Buscamos referentes que nos hablen de la historia del lugar, referentes en la salita, si es un tema de salud, buscamos referentes de la salita de salud y así demás.
pero realmente lo que ella nos plantea es que cada vez cuando vayamos a estas prácticas, tengamos como un mayor acompañamiento, ¿sí? En ese sentido, lo que sí también está bueno considerarlo, porque realmente no lo tenemos en el caso de Argentina ya totalmente, como decir, escrito, pero sí está bueno lo que ella menciona de que tengamos miradas también de otras disciplinas. Esto igual, les digo, esto se da en los proyectos de extensión, obvio. Los proyectos de extensión donde salimos al campo, los docentes salimos al campo con los alumnos y obviamente tenemos, congeniamos, no es que congeniamos, sino que tenemos un conjunto de distintos profesionales. Pero a la hora de hablar de la práctica en sí, de la práctica preprofesional del trabajador social, no muchas veces sucede, no muchas veces se da. Entonces, por decirte, si tenemos una práctica para hacer con un tema en situación ambiental, ¿sí? Medio ambiente, qué poderoso y bueno en ese caso sería poder contar con otras miradas, miradas específicas del tema. Nos podemos hablar, no sé, de recursos renovables, técnicos de ciencias naturales, antropólogos que hablan de patrimonio ambiental. En ese caso es lo que también ella nos dice como que sería bueno, en este caso para la formación de futuros profesionales, que es por ahí donde va la pregunta. Esas cuestiones, esas dos, es como que deberían ser realmente como una regla. Lo digo como una regla porque a veces en las prácticas que se han dado, en el caso de nuestra universidad, sí nos ha tocado que hemos tenido especialistas trabajando de manera, ¿cómo decir?, de manera voluntaria con nosotros. Pero no por el lado de la legalidad escrita, lo hemos realmente enunciado así. Entonces, eso está bueno tomarlo, lo que dice Matus, a la hora de formar profesionales actualizados y que están, digamos, preparados para afrontar todo desafío, tomar esa cuestión. Tomar esta cuestión de que a la práctica, cuando el estudiante va, esté más acompañado. Donde cada mirada de cada sujeto que va a estar en la propia práctica sea tomada en cuenta, porque ese sujeto que está, capaz que estamos en una institución y está el que limpia, ¿no? El que limpia también es un referente clave también de nuestra intervención, porque sabe, porque estuvo años, porque conoce, y porque seguramente también va a ser, aparte de informante de algo, de que nos ayude a tener información, también podemos empoderarlo. O sea, eso por un lado. Y lo otro, el caso de esto de poder hablar de una mayor interdisciplina a la hora de pensar las prácticas sociales. Eso por un lado. Y aparte también pensar que los técnicos con los que trabajemos nos brindan una riqueza, obviamente, y eso también nos ayuda también, porque nosotros si pensamos en nuestro rol, tenemos un poco de todo. No sé si todos coincidimos, pero la verdad que tenemos un poco de todo. Y cómo también tener ese trabajo, ¿no? Ese accionar con estos profesionales de otras ramas, también nos genera una riqueza y también nos permite saber lo equivocado que estamos o lo no equivocados. Y tener una interrelación que obviamente genera un mutuo aprendizaje de los dos lados. Y después, otra cuestión en cuanto a la preparación de los alumnos en este contexto es nuevamente lo que dije en principio, el caso de la investigación. La investigación es meramente algo específico que tenemos que tener de manera tanto preventiva y científica. ¿Por qué? Y creo que ahí ya me fui con lo primero que mencioné. La verdad que mi rama de gente, a mí me encanta investigar. O sea, yo la verdad desde que arranqué con la carrera de formación, era muy preguntona.
Era muy preguntona, me encanta filosofía. Teresa Matus menciona un montón de... a- me gustó el Sartre, ¿no? Y cómo a veces esta cuestión de la investigación nos está faltando. O sea, a veces odiamos esas partecitas que tiene la investigación, ¿no? Porque nos cuesta, porque es difícil. Pero sin esa investigación no vamos a llegar a ser un verdadero desarrollo social que objetivamos. Si no, van a ser solamente planificaciones programáticas y nada más, donde no va a quedar como un resultado, no va a quedar evidencia de algo que se hizo. Y eso es importante a la hora de pensar en el futuro. O sea, yo no puedo hacer algo, una planificación, una intervención o algo sin dejar algo para que el que venga lo pueda continuar y lo pueda acrecentar. Donde obviamente seguro las estrategias de abordaje van a modificarse, pero obviamente eso deja antecedentes de un trabajo para que ese otro de última tome o no tome lo que uno hizo. Entonces, desde ese lugar, si pensamos también en una preparación de trabajadores sociales que estén siendo agentes de cambio, necesariamente la investigación es elemental. Como también acciones en extensión, que eso es, no sé cómo lo llamarán en otros países. Nosotros en Argentina le llamamos actividades en extensión, que sería como actividades para la población en sí, de manera voluntaria. Bueno, a veces se piden subsidios y demás, pero en la universidad cada año tenemos llamado a convocatorias para actividades de extensión en problemáticas específicas. Entonces, insertarnos en esos programas genera que vayamos ya teniendo una destreza, vayamos obteniendo habilidades para después ya a la hora de recibirnos estemos más fortalecidos. Eso también es importante. Como también si tenemos espacios o lugares donde podemos ser voluntarios, también ahí insertarnos. La verdad que cuando hablaba yo del tema de la pasión tiene que ver con esto. Un trabajador social en sí siempre va a buscar actualizarse, siempre va a buscar las incógnitas, las interrogantes. Creo que el signo de la pregunta es algo que tenemos todos en la cabeza. Y ese signo, en realidad, creo que a la hora de caminar la sociedad, de caminar donde estemos, los barrios, siempre va a estar. Y creo que las soluciones, los resultados, se dan obviamente a partir de esa problematización. Pero qué importante esta cuestión de la falla, cuando habla Teresa Matus de esto de la crisis, de que es importante la crisis para que lleguemos a innovar. Porque es como decir el parate para decir que sí, algo está funcionando mal y es una limitación en donde podemos pensar en que algo nuevo tiene que salir, algo real, algo distinto para transformar. Y es esa idea que pareciera utópica, pero que no la es, porque nosotros los trabajadores sociales sabemos que no lo es, porque podría pensarse en un utópico cuando hablamos en macro, pero cuando nosotros intervenimos en lo micro, no hay nada utópico, o sea, no hay nada que no se pueda hacer. La movilización está, y por eso se habla mucho esta cuestión, en los textos de Teresa Matus se menciona mucho, el trabajador social tiene que siempre estar en movimiento. Y el movimiento constante no significa solamente en esta cuestión de movilizarse de distintas prácticas o instituciones, no es solamente eso, sino también lo que tiene que ver con lo que uno lleva en su cabeza. ¿Sí? Cambiar también a veces esas perspectivas que se tienen, cambiarlas, porque a veces tenemos determinados juicios y prejuicios. Una cuestión también importante es que nunca podemos pensar en un pasado y cristalizarlo.
es algo también que ella lo menciona mucho, porque, por darles un ejemplo, que me pasó a mí. Yo soy de una comunidad, bueno, los chicos de Río Grande, no sé si le habrán mandado fotos, pero yo sé que están en constante comunicación con ustedes. Los lugares donde estamos nosotros, que es el sur, en Argentina, son pueblos que si los llevamos al grado de Buenos Aires, que es como la capital, digamos, es muy diferente la población de niños en una escuela, obvio. Y como a mí cuando me tuve que ir a estudiar a La Plata, pues yo estoy en La Plata, me llamó mucho la atención y me costaba, porque cuando nosotros en nuestra escuela íbamos, nadie te tira tizas, nadie te tira con el borrador, nadie le insulta a la maestra, en mi momento, en mi momento, yo estoy hablando de los 90, que hoy es distinto. Y como yo cuando fui a hacer mi primera práctica a una escuela de alumnos del primario, era primario, entré y me empezaron a tirar tizas. Entonces yo me fui del aula y dije, no, esto no pasaba en 28 de noviembre, que es mi localidad. Y como la docente, que tenía antigüedad, hoy está jubilada, me dijo, eso está mal. Y yo quedé, ay, me equivoqué, ¿qué dije? Y me dijo, eso está mal, porque entonces no estás concibiendo tu presente, que es el de ahora y en el que estás trabajando. Te estás quedando con el pasado. Porque si yo sigo diciendo quiero o quisiera ese pasado, que si quisiera que los chicos sean así, ¿cómo voy a poder yo mismo desafiarme a intervenciones reales y concretas del presente que hoy nos toca vivir con un mercado cada vez que busca más el consumismo? Y lo pienso desde las redes, desde el celular y demás cuestiones que llegan a nuestros chicos y los programan de una manera tremenda, que nosotros debemos trabajar también con eso, mediante talleres, mediante un montón de estrategias. Entonces, eso me llamó, fue como un punto que nunca me olvido, porque la verdad hay una razón implícita. Y eso es justamente lo que, pensando en otros profesionales, y ahí está el hecho, ¿no? de por qué no llegamos a la objetividad cuando nos planteamos una solución. Porque justamente nos quedamos con esos juicios y prejuicios, que a la hora de hablar de investigación tenemos que totalmente corrernos de ese lugar, corrernos de esos pasados, de esos juicios y prejuicios. Este es nuestro momento en una sociedad capitalista donde la lucha desde nosotros es totalmente innovadora. Innovadora porque nos toca sacar de nuestra galera millones de estrategias, en tanto escuelas, en la salud, en cárceles, con grupos, acá en Argentina también está muy fuerte el trabajo, yo sé que en La Plata, en la Universidad de La Plata, están trabajando con comunidades indígenas a full, y también nos está faltando quizás en el modo en sur trabajarlo, pero como también nuestra intervención llega a lugares donde, a muchos, hasta también el trabajo con las prostitutas. Entonces, creo que desde ese lugar, si pensamos en nuestra formación, lo digo desde la formación del estudiantado, y también yo, porque yo no es que no soy estudiante también de una formación, actualmente de una maestría, y creo que siempre vamos a seguir siendo estudiantes, siempre, porque nunca va a ser acabado, como bien lo dije. Y eso también tiene que ver un poco con la innovación. Las lecturas nunca terminan. Las legislaciones siempre van a modificarse y nos van a modificar. Y ahí también vamos a tener que estar mucho más alerta para que esas planificaciones, esas políticas no fallen de nuevo. Entonces también está el hecho también de decir, bueno, de ser parte de esa programación.
Porque por ahí nos quedamos con políticas públicas, que si lo llevo de mi pueblo allá en el sur, 10.000 habitantes, políticas que las diseñan, por decir, en Buenos Aires. Pero yo desde mi lugar, en mi localidad, manejamos programas sociales. Entonces, desde ese programa social, donde son también programados por técnicos, pero quizás faltando esta mirada, también la realizan, entonces yo también ahí soy parte de cambiar y modificarlas. O sea, me intento correr de las políticas públicas grandes, ¿no?, a programas sociales pequeños en municipios, donde yo soy parte y donde mi voz tiene que estar alerta, tengo que decirlo. Y un caso específico, por hablar en esta cuestión de las políticas, de las fallas y demás, cuando hablamos de microemprendimiento, acá en Argentina últimamente el tema de microemprendimiento está muy a full, muy a la expectativa de todos. A nivel local, la mirada de un emprendimiento es como mirado desde el lado del mercado. Como que el sujeto va a vender su producto y bueno, el otro se lo lleva, ¿no? Y que bueno, a la vez lo promociona. Pero eso también es una cuestión que habla Teresa Matus, de que esa no debería ser nuestro modo también de acompañar y de intervenir ese tipo de políticas. En realidad, nuestro modo y nuestro fin de intervenir en esa política sería de generar una mayor comprensión, un mayor reconocimiento de lo que realiza ese sujeto y de lo que significa ese sujeto. O sea, considerándolo también no como solamente su objeto, como mercancía, sino también viéndolo a él en su personalidad y en lo que quiere ser, en lo que quiere crecer. Hablamos también de patrimonio, o sea, fortalecerlo en sí, en complejo. Entonces, cómo la mirada en ese punto, si habláramos de microemprendimiento, es diferente. Y eso también es lo que nos evoca a la hora de estar insertos en esa política o en ese programa social. Creo que en realidad ahí está la puesta en marcha de toda nuestra formación. Obviamente en ese accionar donde, ¿qué es lo que vamos a prevalecer? Y sí, vamos a prevalecer el derecho del sujeto, pero también el hecho de acrecentarlo. Y no solamente de acrecentarlo en lo mercantil, sino de acrecentarlo a él en su singularidad, de brindarle las herramientas y de que esta cuestión que hablábamos recién de beneficiario no sea tampoco un límite, porque muchas veces con esas palabras, con esa forma de hablar de programas, limitamos a las personas y no les dejamos y no les permitimos crecer, siendo en realidad nuestro objetivo en sí lograr la emancipación de ellos, que fuertemente lo habla Gramsci, lo habla Freire, que para mí es un gran exponente, Freire, brindarle, yo siempre hablo de las alas, perdón, pero creo que los trabajadores sociales somos también así medios metafóricos, brindarle eso para crecer. A veces con solamente esas frases terminamos matando a las personas y encasillando. Como una frase que no sé si se escucha en otros lugares, pero es esta que digo a continuación. Algunos nacen con la estrella y otros estrellados. Fíjense qué fuerte esa frase, y es algo que también Teresa Matus lo dice. Las categorías, la forma de hablar, lo que nosotros llevamos a la gente y lo que también tenemos que empezar a refutar, a decir, no, eso está mal decirlo así. Porque si lo escuchamos, ya sea en la escuela o donde fuera, yo esta frase la escuché, ¿saben en dónde? En gente grande, en adultas de 50 años que me dijeron, yo nací estrellada. Entonces, qué fuerte eso, porque al decir yo nací estrellada y hace otra acción y dice, no, yo siempre fui así. ¿Cuándo se le brindó alas a esa persona? Nunca. No tuvo un referente
de cambio. Y ese referente de cambio sería este sujeto concientizado que ve en esas fallas, en esos programas que tienen ese tipo de frases que están mal. Entonces, yo la verdad siempre me voy con ejemplos, pero qué fuerte a la hora de la intervención darnos cuenta de estas cuestiones que aún hoy siguen vigentes y que aún hoy el mercado sigue colocando frases de esa manera. Porque ahora, ¿cuál es la lucha con el mercado? Montones. Pero hoy en día, la verdad, las redes sociales, como las TICs, nos ha modificado todo y el tema hoy está en las poblaciones de los niños, de los jóvenes. Cuando nos toca hoy, en realidad, estos jóvenes, y no hablemos de jóvenes el futuro del mañana, eso no está bien tampoco, porque en realidad el joven está hoy, y es algo que también está mal dicho. El joven hoy, no es el trabajar para que el joven sea el futuro del mañana. No, el joven hay que trabajarlo hoy, a ese niño hay que trabajarlo hoy. Entonces, ya también con esas cuestiones, empezar a laburarlas. Yo creo que en varios textos Matus lo plantea como algo muy relevante a la hora de pensar también lo que decimos, lo que enunciamos, lo que escuchamos y cómo eso lo trabajamos. Bueno, y Em, respondí. sí, No sé cuántos minutos vamos. gracias, gracias, licenciada, en verdad, por tu experiencia. El tiempo nos ha castigado. Ya nos faltan Sí. 5 minutos para iniciar la otra sesión, que es una sesión de mesa técnica, que invito a las personas que están acá que puedan permanecer en la sesión o que puedan retirarse de esta sala e ingresar a la otra sala que ustedes deseen. Y hay preguntas que hicieron en el Ah, chat y me gustaría pues, pedirte si tú pudieras quedarte un momento en el chat y contestar o dar tu opinión en el chat, tal vez contestando alguna pregunta o dando algún tu criterio, mientras la siguiente eh, sesión se lleva a cabo. Puedes quedarte unos 5 o 10 minutos y nos ayudarías a darle respuesta a personas que han contestado, que no lo podemos hacer ahorita de esta manera hablada me repasé. por el tiempo. Pero a manera de conclusión, pues yo creo que se abordaron los temas específicamente que habíamos nosotros de alguna manera concebido y visualizado nuestra perspectiva como estudiantes, y tal vez no es una perspectiva eh, total porque faltan diferentes países que puedan hablar al respecto, pero nos damos cuenta de que nosotros, por ejemplo, desde las aulas nos hemos topado con que es necesario que se comience a trabajar un enfoque de innovación, y tal vez es porque también el joven hasta cierto punto trae como que esa rebeldía o ese deseo de hacer las cosas diferentes o de hacer las cosas nuevas, pero también viendo la realidad en que aqueja a nuestros países, esa cuestión social que miramos día a día, pues nos damos cuenta que lo que se está haciendo, lo que se está llevando a cabo tanto desde una práctica profesional como trabajadoras y trabajadores sociales o desde la intervención que el Estado hace, no genera esos cambios que deberían de generar. En lugar de reducir los puntos o los índices, van en aumento, y eso pues, nos da a nosotros una alerta de que hay situaciones que se deben de cambiar, como tú bien lo has mostrado. Otra cosa que me llamó la atención es ese tema de la sociedad tan cambiante, que yo lo he escuchado en otro lugar, más en un área sociológica. Por ejemplo, Bauman habla acerca de una sociedad líquida, una sociedad que cambia, que efectivamente no podemos nosotros trabajar o pensar en intervenciones a largo plazo, porque después de dos, cambian, ¿verdad? Después de un Sí. tiempo, la sociedad va cambiando y ya no es la misma, o pensar en una intervención que vaya a englobar toda la realidad nacional, sino que son como microintervenciones hasta cierto punto, ¿verdad? Específicas, contextuales, con una teoría, con investigación previa. Y eso creo que también hasta cierto punto como trabajadores sociales y trabajadoras sociales también pasa en nuestras fronteras, porque es donde necesitamos ese trabajo interdisciplinar, ese trabajo, también perspectivas de otras disciplinas que puedan nutrir, ¿verdad?, nuestro quehacer y de alguna manera también fortalecer nuestra profesión, ¿verdad?
para que sea legitimada de una buena manera, para que sea apreciada nuestros aportes, comentarios, nuestra perspectiva, y muy bien, como tú lo dijiste, es esa perspectiva que nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales deberíamos de tener en las venas, deberíamos ser ese profesional que esté como que, nosotros decimos aquí con el, no sé, pilas, decimos nosotros, ¿va? Chispudos, Sí, decimos, ¿eh? Y de alguna manera conocer ese contexto y que no otras disciplinas que tal vez están interviniendo en áreas que no les corresponde o que están quitando espacios a las trabajadoras y trabajadores sociales. Hay mucho de qué hablar, entonces sí. agradezco mucho, en verdad, Joel, y le voy a dejar el tiempo para que diga unas palabras y a ti también para que digas unas palabras de cierre y finalizamos. Muchas gracias. Bueno, ustedes. Bueno, sumarme a los agradecimientos por brindarnos este espacio y también agradecer a las personas que han permanecido durante toda esta hora dentro de la sala. En el chat hay muchas felicitaciones, mucha alegría se siente en este espacio y también algunas preguntas. Pues nada, acompañarles a que no nos sigan, invitarles a que nos sigan acompañando, perdón, un poco trabado. Que nos sigan acompañando, ya que hoy les mencionaba, ahorita vienen 3 sesiones más a las que se pueden seguir añadiendo. Y solamente muchas gracias. Bueno, agradecerles a ustedes como moderadores, a todos los que están, y bueno, en especial a mis estudiantes de Río Grande, que han estado muy fuerte con este trabajo, la verdad, repito, una muy buena iniciativa. En mi localidad, en mi provincia, se han asombrado de este trabajo que han hecho. La verdad que no hay muchos antecedentes como el de ahora, que sea por parte de estudiantes. Así que desde ese lugar felicitarlos a mis estudiantes de Río Grande, que desde donde estamos, en la UMPA, que es una carrera a distancia y tiene distintos estudiantes en distintas poblaciones, desde donde yo estoy quedan lejos, estamos lejos. No tanto, sino que bueno, hay que cruzar un barco, serán como unas 10, 11 horas, a veces si es en avión demora más, pero la verdad me sorprenden ellos. Y también, bueno, decirles que sigamos creciendo mucho más, y lo digo en plural, porque yo también me encuentro con ustedes en lo mismo. Todos estamos en un conjunto, no hay nadie más ni nadie menos. Y en ese sentido lo tomo a Freire, ¿sí? Todos aprendemos, todos tenemos conocimientos y todos podemos, obviamente, innovar y tenemos que innovar. Solamente, bueno, me voy con 2 frases de Teresa Matus que son muy relevantes. Una, no podemos transformar si no nos transformamos nosotros mismos. Una. Y la otra, que el trabajo social abre posibilidades. Así que son preguntas para, tipo preguntas existenciales. Pero bueno, solamente eso. Agradecerles y bueno, muy contenta y sigo con ustedes. Ah, y también que les voy a estar enviando un pequeño ensayo acerca de todo esto que fui planteando. Excelente, muchas gracias. En verdad, hay muchas expectativas, ¿verdad? De los estudiantes que están en otras salas, los estudiantes de Argentina están divididos en otras salas y están trabajando también. Y pues bueno, agradecer nuevamente, licenciada Giselle, por el aporte, y pues invito a las personas que están en la sala que puedan mantenerse para continuar con la mesa técnica, o podrían también ingresar a otras salas que pueden visualizar desde la página web de elabs.info. Entonces, muchas gracias y no se desconecten. Dale, gracias.